Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de Indian Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Andy, welcome back to Indian Global Left. Muchas gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar ahora con vosotros y con vuestra magnífica audiencia. Thank you. I wanted to ask you Gracias. about the Quería preguntarle por el recent reciente US ataque de attack Estados on Unidos contra Iranian objetivos cities, iraníes, particularly in the south, especialmente and en el also sur. read about, Pero también hemos the leído sobre el corredor ferroviario internacional que conecta Teherán con China a través de Kazajistán y Turkmenistán. Y tengo entendido que también se ha utilizado con Rusia. ¿Cuál es su impresión sobre por qué Estados Unidos ha reanudado su What ataque? is your sense of why the US renewed its attack? Well, the United States never really intended to implement the Bueno, MOU. Estados Unidos en realidad nunca tuvo la intención de aplicar el memorando de entendimiento, pero los iraníes sí aceptaron ese acuerdo porque querían exportar petróleo y traer suministros. Pensaban que podían adelantarse a los acontecimientos, ya que tenían muchos petroleros atrapados en puerto y muchos barcos que no podían llegar a los puertos iraníes. Creían que, si lograban exportar e importar y generar ingresos con sus exportaciones de petróleo durante un tiempo, podrían prepararse mejor para un conflicto prolongado. Así que cuando se firmó el memorando, vimos que casi de inmediato Irán envió alrededor de 40 millones de barriles de petróleo a sus clientes en Asia, en solo unos pocos días. Y eso es porque esos petroleros ya estaban llenos, pero bloqueados por el asedio de Estados Unidos. Los iraníes estaban dispuestos a cumplir plenamente el acuerdo, o el pacto, o el memorando de entendimiento, pero sabían que los estadounidenses no eran sinceros. Los estadounidenses solo aceptaron porque estaban en una situación difícil. Y desde que se firmó el memorando, los estadounidenses han estado retrasándolo todo. No han obligado al régimen israelí a salir del Líbano ni a poner fin a la guerra, como el memorando establece que deben hacer. Ayer asesinaron a 2 ciudadanos libaneses. El día anterior, al menos 3, quizá más. Ayer sé de 2. Anteayer, una directora de escuela fue asesinada junto con su marido y su empleada, y puede que hubiera más víctimas. Y hoy, no lo sé, pero el régimen sigue matando a gente inocente y ocupando el país. Así que es una violación. Estados Unidos no ha devuelto los activos iraníes robados. Han revertido la exención sobre las ventas de petróleo iraní. Y lo más importante, intentaron crear un corredor en el estrecho de Hormuz. En el artículo 5, según el memorando de entendimiento, Irán debía abrir el estrecho de Hormuz al punto en que estaba antes de la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel. Los iraníes debían normalizar el comercio en un par de meses, en un mes. Y para el segundo mes, el comercio debía volver a la normalidad. Así que Estados Unidos intentó crear un corredor alternativo para ese comercio y obligó a los barcos a usarlo. Durante días los iraníes protestaron y advirtieron a los barcos. Estados Unidos ignoró a Irán. Muchos de esos barcos también lo ignoraron, quizá bajo presión. Y al final, Irán atacó al menos 3. No estoy del todo seguro del número, pero 3 o 4, quizás 5 barcos. Sé con certeza de 3. Y entonces Estados Unidos atacó a Irán, lo cual en sí mismo es una violación del acuerdo. Otra violación es que el presidente de Estados Unidos amenaza constantemente a Irán con ataques. Y en el memorando de entendimiento se dice que Estados Unidos no debe amenazar a Irán. Ninguna de las dos partes debe amenazar a la otra durante el periodo del acuerdo. Así que los estadounidenses han estado incumpliendo el pacto en todos los frentes. Y aquí, los iraníes saben que su base es el estrecho de Hormuz. Por eso, cuando los estadounidenses cooperan menos,
Cuando aplican menos el acuerdo, los iraníes también cooperan menos. Implement the deal less, the Iranians cooperate less. When the Americans cooperate more, the Iranians. Cuando los estadounidenses cooperan más, los iraníes cooperan menos. Básicamente, así ha sido siempre. Pero creo que en general Estados Unidos no puede tomar la decisión correcta para poner fin al conflicto, porque el lobby sionista y el régimen israelí no lo permitirán. Y mientras la crisis energética mundial no ha desaparecido y las carencias siguen ahí, Trump está asumiendo un gran riesgo. Si hay una escalada, y ya la hay, y bastante, pero si se prolonga y va más lejos, eso podría llevar muy rápidamente a una crisis energética, porque ya estamos casi en ese punto. Recordarás que cuando Trump firmó el memorando de entendimiento, su justificación fue que estábamos a 4 semanas de quedarnos sin suministros de energía. Así que esas carencias no se han resuelto, siguen existiendo, persisten, no se han solucionado. Y por eso Irán lo sabe, y por eso Estados Unidos está en un serio aprieto. Iran knows this, and therefore the United States is in a lot of trouble. It seems to me reading news about this. Por lo que veo, al leer las noticias sobre al menos 2 corredores distintos que Irán y Estados Unidos están disputando en el estrecho de Hormuz, parece que junto al conjunto tradicional de conflictos, el programa nuclear iraní, el apoyo de Irán a la resistencia en la región, este tercer elemento se ha convertido en una parte clave del conflicto y además es algo relativamente reciente. Mucha gente quizá no sepa bien qué está en juego con esos 2 corredores. Irán afirma que, según el memorando de entendimiento, no permitirá la creación de ningún nuevo corredor fuera del marco de su propio acuerdo. Estados Unidos, por su parte, quiere controlar y establecer su propio corredor. Así que, si pudiera contarnos un poco más sobre lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y cuáles son las diferencias entre Irán y Estados Unidos. Are the differences between Iran and the United States? Well, what I explained was in response to your first question when you spoke about. Bueno, lo que expliqué fue en respuesta a tu primera pregunta, cuando hablaste de los ferrocarriles y del ataque al tren que conectaba Irán con Asia Central, China y Rusia. Lo que intentaba decir es que el conflicto con Irán no tiene nada que ver con el programa nuclear. El programa nuclear siempre fue una excusa. Sabían que Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. No lo estaba haciendo hace 10 años. No lo estaba haciendo hace 20 años. Y desde luego, no lo estaba haciendo el mes pasado ni el año pasado. El engaño del arma nuclear, y hay un buen libro sobre esto de Gareth Porter, titulado Manufactured Crisis, y otro muy breve pero muy bueno de Peter Oborn, A Dangerous Delusion, trata sobre el programa nuclear. Toda esta crisis fabricada se creó para presionar a Irán, para debilitar a Irán. In order to put pressure on Iran, to weaken Iran. And so when they bomb Iran, Así que cuando bombardean Irán, lo hacen para debilitar al país. Cuando atacan las conexiones ferroviarias de Irán con otros países, lo que buscan es debilitar su economía. Y cuando Estados Unidos intenta controlar el estrecho de Hormuz, también quiere asfixiar económicamente a Irán. Por tanto, esto no tiene nada que ver con el programa nuclear. El año pasado, cuando los estadounidenses bombardearon las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, Trump repetía constantemente que las habían destruido por completo. Si realmente las destruyeron, entonces no debería haber motivo para más ataques. Pero vimos que estalló una guerra mucho mayor, que sigue en curso. Así que eso es lo que pasa con Irán. Estados Unidos, por la influencia del lobby sionista y del régimen israelí, no quiere que Irán exista. Y lo que están intentando los estadounidenses es, ante todo, socavar el memorando de entendimiento de varias maneras. in multiple ways, as I've already explained. But what has led to this conflict is that Pero lo que ha llevado a este conflicto es que cuando empezó la guerra, cuando Estados Unidos y los israelíes comenzaron a atacar a Irán, bombardeando escuelas y hospitales y asesinando al ayatolá Jamenei y a otros, los iraníes respondieron de inmediato y al mismo tiempo tomaron el control del estrecho. ¿Por qué? Porque los 5 países que colaboraban con Estados Unidos, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein y Qatar, utilizaban ese estrecho. Así que Irán tomó el control. ¿Cerró Irán el estrecho desde el principio? No.
Incluso ahora, los iraníes no lo han cerrado. Se puede pasar por el corredor iraní. Pero lo cerraron para esos países y para los enemigos de Irán, lo que causó enormes problemas a Estados Unidos. Los estadounidenses intentaron desesperadamente debilitar el control de Irán. Fracasaron. The Americans tried desperately to weaken Iran's hold. They failed. Then they went to siege warfare, and they again failed. Luego pasaron a la guerra de asedio y otra vez fracasaron. Después, en la mesa de negociación, volvieron a fracasar. Así que ahora lo que intentan es socavar el memorando de entendimiento por la paz. En ese memorando se dice que Irán facilitará la normalización del comercio en el estrecho de Hormuz durante el primer mes, y que en el segundo mes el comercio volverá a ser normal, como lo era hace unos meses. Además, Irán y Omán discutirán cómo controlar ese comercio. No hay ni una sola palabra sobre Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún papel. No pudo tenerlo durante la guerra. No logró debilitar a Irán. Así que lo que hicieron los estadounidenses fue aprovechar esta paz y la normalización del comercio para, de forma muy sutil, abrir ellos mismos un estrecho, abrir un corredor. Y entonces decían a los barcos, no uséis el corredor promovido por Irán, el corredor apoyado por Irán, el corredor declarado por la Marina iraní. Pasad por el corredor que hemos creado nosotros. Y muchos barcos, claro, lo hicieron, ya fuera bajo presión o por la razón que fuera, o pertenecían a regímenes aliados de Estados Unidos, así que también lo hicieron. Durante días los iraníes siguieron protestando, y luego al final siguieron advirtiendo a los barcos, pero no les hacían caso. En última instancia, los iraníes tuvieron que atacar esos barcos, porque si los estadounidenses se salían con la suya y controlaban el estrecho de Hormuz, eso socavaría el control y la influencia de Irán. Y entonces los estadounidenses no cumplirían ninguno de sus compromisos. Y luego, que no haya duda, los estadounidenses irían a otra guerra contra Irán. Pero esta vez, al no haber conseguido establecerse mediante la guerra, usarían un tiempo de paz para debilitar a Irán desde dentro. Así que Irán no va a aceptar eso. Y por eso tenemos 2 días y 2 noches de combates entre Irán y Estados Unidos. Y por supuesto, todos esos regímenes árabes, mientras hablamos, están colaborando con los estadounidenses. Qatar está ayudando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los saudíes hacen lo mismo. Kuwait, Bahrein, Qatar, todos están implicados, cada uno de ellos. Y por supuesto Jordania también. Así que los iraníes no quieren la guerra. Quieren la normalización del comercio, porque es nuestra región y también responde a nuestros intereses. Pero los iraníes no van a permitir que los estadounidenses se enfrenten a ellos. Quería que explicaras un poco la importancia del ascenso de Irán a través de este conflicto dentro de la geopolítica asiática en general. Porque durante mucho tiempo, para los imperialistas, para la maquinaria imperial occidental, tanto Asia Occidental como Asia Oriental han sido igual de importantes, y ambas han estado en el punto de mira de la destrucción imperialista de Occidente. Pero de alguna manera, o en muchos sentidos, fueron destruidas por separado. Los conflictos no estaban directamente conectados. Antes uno podía imaginar Irak o Afganistán sin pensar en Taiwán, o en el imperio estadounidense en Asia Oriental, en los conflictos sobre Corea o Japón. Pero ahora parece cada vez más que dado que China es el objetivo final o el gran objetivo de Estados Unidos, y teniendo en cuenta la dependencia de China tanto del comercio marítimo como del terrestre y de sus contactos, y el ascenso de Irán ha aumentado mucho su importancia en estos corredores. Creo que ahora hay un interés asiático, por decirlo así, y la maquinaria imperial de Estados Unidos está extremadamente nerviosa por ello. La gente habla del auge de Rusia, China, Irán y Corea del Norte en el contexto de la lucha contra el imperialismo. Incluso algunas de las cosas nuevas que estamos leyendo sobre la relación entre la India y Estados Unidos muestran mucha tensión. No va bien, no como ellos habrían querido. Entonces,
¿Qué está en juego para Asia en su conjunto en esta lucha contra el imperio y el imperialismo de Estados Unidos? ¿Y cómo está afectando este conflicto en torno a Irán a ese equilibrio de poder? Creo que ha tenido un impacto enorme. Creo que el funeral ha reforzado aún más la posición de Irán y por tanto tendrá más repercusiones. Porque los millones de personas que participaron en Teherán y luego un par de millones, no sé cuántos exactamente, en Qom, en la ciudad santa de Qom, y después en Irak, donde hubo también muchos millones que acudieron a las ciudades sagradas de Nayaf y Kerbala. Y hoy, las imágenes desde la ciudad santa de Mashhad, donde el funeral continúa. Quiero decir, hay millones de personas participando allí. Y todo esto no tiene precedentes. Incluso para Irán, que cada año celebra concentraciones y marchas masivas, esto va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. Es tan grande que incluso los medios occidentales, que siempre tienden a restar importancia a las concentraciones en Irán, recuerdo que hace unos meses estuve en una y le pasé las imágenes a la productora de Piers Morgan que las puso en el programa. Piers Morgan invitó a alguien para decir que eso era inteligencia artificial y él insistía en que todo era generado por IA, imágenes de helicóptero. Aquello fue enorme y vinieron muchísimos periodistas del extranjero, sobre todo de medios alternativos, pero todos fueron testigos de esa protesta, de esa concentración y de otras similares. Fue tan grande que ni siquiera Occidente pudo ocultarlo. Y eso en sí mismo va a tener un impacto, porque Irán no solo ha ganado la guerra y el asedio, y no solo ha ganado en la mesa de negociación, sino que ahora los estadounidenses ya no pueden negar la legitimidad popular de Irán, ni la profundidad de esa legitimidad. Y los países de todo el mundo que vean eso van a considerar a Irán aún más poderoso de lo que lo veían hace una semana. Y las tensiones entre Estados Unidos y sus adversarios designados están aumentando. No se trata solo de Irán. Vemos que la situación en Ucrania está llegando a un punto muy crítico, muy peligroso, algo de lo que en Occidente no se habla realmente. Pero creo que se está volviendo muy peligroso. Y Estados Unidos está profundamente implicado. Al contrario de lo que dicen, eso de que Estados Unidos observa desde lejos y solo gana dinero vendiendo armas a los europeos. Los estadounidenses, la CIA, están muy implicados y están invirtiendo mucho dinero. The CIA is deeply involved in putting in a lot of money. And of course, the Europeans are betting the house. Y por supuesto, los europeos se lo están jugando todo. Así que ese frente se está moviendo hacia una situación mucho más peligrosa. Nuestra región está exactamente como la ves ahora mismo. Hay misiles siendo lanzados entre Irán y Estados Unidos mientras hablamos, casi literalmente. Y la situación entre Estados Unidos y China se está volviendo cada vez más tensa, porque Estados Unidos está en declive y a medida que su poder disminuye, reacciona de forma cada vez más agresiva. Así que el cambio está ocurriendo ante nuestros ojos. Pero el problema es que el imperio está cada vez más tenso, y la persona que ocupa su puesto más alto es, además, impredecible. Podríamos llegar a una guerra total entre Irán y Estados Unidos, aunque la crisis económica mundial se esté acercando y la crisis energética ya la tengamos encima. Y al mismo tiempo están provocando a Rusia, y es bastante posible que la guerra en Ucrania entre en una nueva fase en las próximas semanas o meses. Y estos frentes están conectados. En los últimos años hemos visto cada vez más cómo Irán y Rusia colaboran y cooperan. Irán ayuda a Rusia, Rusia ayuda a Irán, porque ambos saben que son víctimas del mismo imperio. Y una derrota de Rusia sería una derrota para Irán. Sería también una derrota para China, y viceversa. Pero creo que la posición de Irán se ha fortalecido mucho durante los últimos 4 meses y medio, porque Rusia y China, y otros también, aunque sobre todo Rusia y China, creo que no estaban del todo seguros de las capacidades de Irán. Bueno, eso es quedarse corto.
Creo que, por lo que he hablado con amigos en China y en Rusia, y tengo bastantes amigos en ambos países, analistas, expertos con los que llevo muchos años en contacto, algunos de ellos muy buenos amigos, estaba claro que casi todos pensaban que Irán se derrumbaría, tanto durante la guerra de 12 días como en esta guerra. El hecho de que eso no ocurriera fue de hecho todo lo contrario. Después de una semana más o menos, la gente decía, bueno, si Irán no se derrumba, eso ya sería una victoria. Pero ni siquiera fue eso. Tampoco fue un simple unámonos en torno a la bandera. Fue una victoria y al mismo tiempo una derrota para Estados Unidos. Una guerra que Trump empezó con una rendición incondicional. Luego aceptó el plan iraní de 10 puntos como base para las negociaciones. Dijeron, esto es el típico efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Pero mira el funeral, eso fue hace más de 4 meses. ¿Es esto un efecto de cerrar filas? ¿O es una muestra sincera de admiración, de cariño expresado por millones de personas hacia el Ayatollah Jamenei? Está claro. Fíjate en las explosiones de emoción. Solo ir al funeral fue muy difícil. En pleno verano, en Irán, y en Irak hace aún más calor y en Qom también, pero en pleno verano tardé 3 horas solo en llegar. Y estuve la multitud de horas bajo el sol con muchísimo calor, y la gente vestía de negro, lo que lo hacía aún más duro, negro por el luto. Y la gente caminó kilómetros y kilómetros durante el funeral para llegar hasta allí. Caminaron muchos kilómetros, muchas millas, y luego para volver también caminaron muchos kilómetros, muchas millas. Así que esto no fue un efecto de cerrar filas en torno a la bandera. No fue Irán simplemente resistiendo. Fue la República Islámica de Irán derrotando al agresor y con una población unida que creía en la causa. Algo que llevo años diciendo. Y cada vez que hablaba en medios occidentales, siempre me llamaban portavoz, propagandista, o cualquiera que les hiciera sentirse mejor. Pero al final del día, yo y otros como yo estábamos diciendo la verdad, mientras que ellos eran deshonestos o estaban fuera de la realidad. Y aunque no creo que la narrativa en Occidente vaya a cambiar, quiero decir, hoy mismo estuve en ABC Australia y decían las mismas tonterías de siempre. Para ellos no ha cambiado nada. Pero más allá de los medios dominantes en Occidente, en el resto del mundo, la narrativa sobre Irán y la resistencia sí ha cambiado. Y eso, Yervi Maderi South with Hort Ball Foskit, etu Towardsdurks, ethosurdent boat, dat die jaren sippel fois nummerd in instead en om een toer de peet. And to increase cooperation. Yeah, it seems to me that the US administration Sí, me da la impresión de que la administración estadounidense está en una auténtica situación sin salida. Por un lado, sabe que es muy difícil para Estados Unidos mantener este conflicto, porque, como ha dicho Irán, 2 de sus principales respuestas ante esta escalada serían, primero, cortar casi por completo el comercio marítimo, y segundo, aumentar la proporción de ataques a 2 por 1. Es decir, por cada ataque que lleve a cabo Estados Unidos, Irán golpearía al menos 2 objetivos dentro de esas bases estadounidenses. Lo que significa, claro, que cuanto más se prolongue esto, más caro le resulta a Estados Unidos, no solo en términos directos, sino también porque genera cada vez más dudas entre sus aliados del Golfo, que desean con urgencia que todo esto termine. Por otro lado, claro, parece que Estados Unidos va a redoblar su apuesta, porque lo que está en juego no es solo Irán e Israel, sino también China, Asia y toda la geopolítica más amplia de la región. Eso significa que no van a renunciar a su imperio ni a dejarlo ir. Si se tratara del programa nuclear, que no lo es, como decías, aún así habría sido más fácil para Estados Unidos dejarlo pasar. O incluso si fuera solo una cuestión del lobby israelí, todavía se podría pensar,
aunque cueste imaginarlo, que por el bien de la economía estadounidense, por el bien de la economía global de la que depende tanto, ya sea por los flujos de inversión, los flujos comerciales o el efecto inflacionario del propio mercado del petróleo, podrían haberlo dejado ir. Quiero decir, mucha gente, muchos medios en Estados Unidos dicen, no tenemos un problema porque no hay escasez de petróleo físico. Pero lo que ignoran es que la inflación en el mercado del petróleo se filtra en la economía estadounidense y su impacto político es enorme, sobre todo teniendo en cuenta la falta de legitimidad que el régimen de Trump tiene ahora, incluso entre su propia base, por no hablar del conjunto de la ciudadanía. También quería preguntarte por el momento en sí, ya que mencionaste el funeral histórico y la participación. También quería mencionar que líderes de todo el mundo, incluidos algunos de la India, de Cachemira, fueron a Irán para participar en el funeral. ¿Cómo se explica el momento del nuevo ataque? Porque ocurrió justo en medio de los funerales. ¿Qué significado tiene eso? A mí me da la impresión de que Estados Unidos está muy alterado por la enorme movilización que se vio en el funeral y por el tipo de liderazgo que Irán está asumiendo dentro del mundo islámico. Como mínimo, parecen muy nerviosos y por eso los ataques parecen fruto de la desesperación. ¿Cuál es tu interpretación sobre el momento en que se produjeron esos ataques? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que la declaración de Trump fue muy reveladora en sí misma cuando expresó sorpresa al ver que la gente lloraba y que había tanta gente en las calles. Luego intentó corregirlo un poco, pero fue una revelación importante. Fue algo parecido a cuando dijo que Estados Unidos solo tenía reservas de energía para 4 semanas, algo que probablemente no debería haber dicho. Pero como le estaban atacando tanto por el memorando de entendimiento, quizás sintió que tenía que hacerlo. Así que creo que eso forma parte de la cuestión. Y también pienso que al mismo tiempo funcionó en ambos sentidos. Da la impresión de que los estadounidenses estaban muy desconcertados y sorprendidos por la magnitud de las ceremonias fúnebres y por la cantidad de personas que participaron. No, yo no lo estaba, pero puede que fueran más grandes de lo que pensaba, aunque más o menos sabía que serían enormes. Pero los estadounidenses están delirando, y los europeos, ellos siempre han estado delirando. Aunque creo que también había otro cálculo aparte. Antes de que empezaran los funerales comenzaron en Teherán, los estadounidenses, creo yo, pensaron que los funerales serían una oportunidad para debilitar la posición de Irán en el estrecho de Hormuz. Pensaron que podrían dejar pasar muchos barcos porque Irán estaría ocupado con el funeral y que Irán no querría tensiones durante el funeral porque la seguridad de la gente estaría en riesgo. Tienes decenas de millones de personas, digamos unos 12 millones, en las calles de Teherán al mismo tiempo, y luego empiezan a caer misiles. Ya vivimos eso durante la guerra, cuando bombardearon concentraciones de gente y mataron a personas. Una mujer fue asesinada en una reunión no muy lejos de donde estoy ahora, y en otra en la que yo participaba, otra mujer murió por el impacto de misiles. Así que es una preocupación legítima, y creo que los estadounidenses querían usar eso para debilitar el artículo 5 del memorando de entendimiento, pero los iraníes no lo aceptaron. Vieron que los estadounidenses estaban destrozando el artículo 5. Respondieron, y los estadounidenses, creo, se sorprendieron y se enfadaron, y contraatacaron con más fuerza. Y entonces surgió también el tema de que la cantidad de gente participando al mismo tiempo empezó a formar parte de los cálculos. Pero Irán respondió con mucha fuerza esta madrugada y sigue golpeando con dureza. Esto no va a acabar bien para Estados Unidos. Y mucha gente que conozco, amigos tuyos y míos, está diciendo lo mismo.
Pero Trump está redoblando su postura, en gran parte por las mismas razones por las que Joe Kent dimitió. Cuando era jefe de contraterrorismo nombrado por Trump, al comienzo de la guerra, dijo, mira, Irán no está desarrollando un arma nuclear. Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Esto tiene que ver con el lobby israelí y con el régimen israelí, con el lobby sionista y el régimen israelí. La razón por la que Trump se está absteniendo de aplicar el memorando de entendimiento, que habría sido bueno para el pueblo estadounidense y para el mundo, es por el lobby sionista y el régimen israelí, y también por su propio ego, porque evidentemente fue humillado en la guerra y sigue siéndolo. Pero creo que sobre todo se debe al lobby sionista y al régimen israelí. I wanted to end by asking you a question away Quería from terminar haciéndole una conflict pregunta itself, que se aleja un which poco del is, conflicto en sí. ¿Cuál es su lectura sobre cómo la gente en Irán en particular recordará al difunto Ayatollah Khamenei, teniendo en cuenta este nivel de movilización que no habíamos visto recientemente en nuestra parte del mundo? ¿Será por su martirio, en un momento en que Irán afrontaba un ataque tan grande por parte de Estados Unidos, o por su liderazgo religioso y espiritual para los chiíes de todo el mundo? O quizá por su contribución, ya más antigua, a la construcción del aparato del Estado revolucionario tras la difícil etapa de los años 80, o por su participación en aquellas guerras de esa década. ¿Qué cree usted que recordará especialmente la nueva generación en Irán, que tal vez no tenga recuerdos tan vivos de los años 80 y 90, cuando el Ayatollah Khamenei fue tan decisivo en la consolidación del Estado y en mantener vivo el proceso revolucionario? ¿Cuál es su impresión sobre cómo lo recordarán? What is your sense of how they would remember him? Well, it's not just Shias. I mean, he was seen as a hero. Bueno, no se trata solo de los chiíes. Quiero decir, lo veían como un héroe en muchas partes del mundo. Mis amigos venezolanos, cuando se enteraron de su martirio, me contactaron y algunos estaban muy emocionados. Y en toda la región, las mismas personas que animaban a Irán en el mundo árabe, cuando Irán golpeaba a esas dictaduras familiares árabes, muchos lo veían como una esperanza para la causa palestina, porque sus creencias religiosas se basaban en apoyar a los oprimidos, a los excluidos, a los marginados, tanto dentro como fuera del país. En Irán hemos tenido distintos gobiernos, unos más liberales, otros de izquierda, otros conservadores, pero él siempre intentaba presionar a todos para asegurarse de que no se olvidaran de quienes habían sido marginados antes de la revolución y que siguen siéndolo hoy. Quiero decir, hay una razón por la que tantos millones de personas salieron a la calle por este hombre, y muchos de ellos son personas que están pasando dificultades. Imagina, yo pasé un día entero solo en ir y volver. Un trabajador, un hombre o una mujer de clase obrera que lucha por llegar a fin de mes, dedica un día entero a ir, a participar y luego al día siguiente. Pero no son solo ellos, también están los educados, las élites. Era un hombre muy profundo, un pensador, un intelectual. Tenía un gran conocimiento de filosofía, entendía la filosofía occidental, estudió historia. Una vez dio un discurso sobre la Revolución Francesa. Gran parte de él trataba precisamente de la Revolución Francesa. Mis colegas del Departamento de Estudios Franceses de la Universidad de Teherán decían todos que estaban asombrados de lo bueno que era, y la gente pensaba que habían sido ellos quienes le habían dado la información, pero ninguno de ellos estaba implicado. Era muy fluido en 4 idiomas, árabe, persa y azerí, y dominaba muy bien la literatura de esas 3 lenguas. El poeta azerí más importante de la historia era su amigo íntimo, Shahriar, uno de los grandes poetas iraníes que escribía tanto en azerí como en persa, y además hablaba inglés con soltura, leía novelas en inglés, leía artículos políticos en inglés. Así que, cuando se trataba de debatir sobre cuestiones intelectuales, estaba al nivel de las élites más reconocidas en ese ámbito. Pero era una persona que en el extranjero
cuando todos abandonaron la causa palestina, todos se vendieron. Quiero decir, mira la conferencia de la OTAN en Turquía, Trump diciendo que Erdogan le es más fiel que algunos europeos dentro de la OTAN. Mira los regímenes del Golfo Pérsico. Todos se han vendido a costa de los palestinos. Él fue el único que no lo hizo. Y también Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, otro intelectual extraordinario y un hombre de resistencia. Conozco personalmente a alguien que se hizo musulmán chií, después de su martirio. Esa persona está ahora mismo en Irán, durante estas conmemoraciones. Antes no creía en nada. Así que toda su visión del mundo ha cambiado. Tuvo un impacto extraordinario en Irán y más allá de sus fronteras. Y si alguien ve esto y dice, esto es propaganda, que vaya y mire las imágenes. Y luego que me explique por qué hay 12 millones, no sé cuántos millones de personas en Teherán, y después 2 o 3 millones en Qom, que es una ciudad mucho más pequeña, y luego millones bueno, todo eso está en Internet. Y mirad las imágenes por satélite. Mientras hablamos, está ocurriendo en Mashhad, millones en Mashhad. La gente viene de pueblos y ciudades cercanas para participar. Hay una razón para eso. Y él era muy cuidadoso, muy educado, muy humilde, su familia muy íntegra, sus hijos no están metidos en ningún negocio. His children are not involved in any business. His son-in-laws, none of them. Sus yernos, ninguno de ellos. El ayatolá Said Mujtaba Khamenei, su segundo hijo, la gente ni siquiera sabía quién era. Si hubiera caminado por las calles de Teherán, el 99%, más del 99%, no habría sabido quién era. Nunca apareció en televisión. Nunca, ya sabes, nunca hubo ningún proyecto ni ningún movimiento para convertirlo en líder. El ayatolá Khamenei fue martirizado, y lo fue porque se negó a abandonar su casa. Dijo, me quedo, pero trabajo desde mi oficina, porque la gente no puede salir. Así que su autoridad era algo que el pueblo iraní valoraba profundamente. Y recuerdan la guerra con mucha claridad. Él fue quien creó esa iniciativa de defensa, esa estrategia de defensa, o más bien esa estrategia militar, tanto ofensiva como defensiva. Durante décadas, los políticos en Irán se burlaron de él y lo atacaron por impulsar el programa de drones, por promover el programa de misiles, por desarrollar esas bases subterráneas de misiles y de drones, las fábricas y el llamado eje de resistencia. Y luego la gente vio que en su ausencia, durante la primera semana de la guerra, no teníamos líder. Nadie sabía quién sería el nuevo líder. Tuvimos un consejo de liderazgo provisional, de acuerdo con la Constitución, el presidente, el jefe del Poder Judicial y un representante del Consejo de Guardianes. Pero eso, ya sabes, en circunstancias normales no tiene mucho peso, y menos aún en tiempos de guerra. Así que el Consejo de Expertos, el que según la Constitución iraní elige y destituye a los líderes, ni siquiera pudo reunirse para debatir a quién querían como siguiente. Pero en ausencia de un líder, el país estaba tan unido. Y las Fuerzas Armadas que él había creado, esa estrategia de defensa que se estudiará en las academias militares durante décadas, funcionó como un reloj, con una precisión absoluta. Y empezaron a golpear a los estadounidenses y al régimen israelí en plena noche sin que tuviéramos un líder. Era de verdad una persona única. Y será recordado como el gran mártir de la resistencia, como el hombre más grande. Y después de él, Said Hassan Nasrallah, que se sacrificaron por la causa palestina. What was the core of his religious philosophy? ¿Cuál era el núcleo de su filosofía religiosa, en especial su compromiso con los pobres y los oprimidos? También quería destacar el componente interno, porque por lo que he leído, sentía una gran simpatía por los pobres, sobre todo por los iraníes rurales, sus condiciones de trabajo, sus recursos, sus hogares.
Y también lo que comentabas sobre sus hijos, que no tenían negocios propios y trabajaban para otros sin buscar beneficio personal. Dentro del Islam hay toda una corriente espiritual y religiosa que inspira a la gente a trabajar por los necesitados. Claro, a lo largo de la historia hemos visto que la religión puede actuar en ambos sentidos. Podemos pensar, por ejemplo, en la Iglesia Metodista de Inglaterra, sobre la que escribió E. Thompson, y cómo intentaban inculcar a la clase trabajadora de Londres y de otros lugares una vida más disciplinada y austera. Och la Torah gillar och förder av bördides de dinin. O bueno, por otro lado, vemos a los teólogos de la liberación en El Salvador, en Nicaragua y en otros lugares, que apoyaron revoluciones no solo contra el imperialismo, sino también contra la guerra de clases impuesta a los campesinos, a los agricultores y en general a la clase trabajadora. Así que sí, tenía curiosidad por hacerte una última pregunta. ¿Podrías contarnos un poco sobre el vínculo entre su visión religiosa del mundo y la visión de clase que nos interesa a quienes venimos de la izquierda? ¿Cuál era esa conexión? Well, he wasn't opposed to the private sector. Bueno, él no estaba en contra del sector privado, pero eso no afectaba en absoluto su fuerte sentido de la necesidad de justicia. La justicia era algo muy importante para él. Y si alguien ganaba dinero de forma legítima, le parecía bien, le parecía algo positivo. Si el sector privado podía tener un impacto positivo en la sociedad, eso era lo que él apoyaba. Pero estaba en contra del capitalismo, no del capital, sino del capitalismo. Y por eso defendía la justicia, y por eso apoyaba las causas, ya fuera en Cuba, en la Sudáfrica del apartheid o en Palestina. Para él no había diferencia. Además, él mismo fue voluntario en la guerra. Sus hijos, incluido el actual líder, también fueron voluntarios en la guerra, lo cual era bastante peligroso porque él ocupaba un cargo de alto rango. Which was quite dangerous because he was a high-ranking person. He obviously, if the other side Obviamente, el otro bando podía encontrarlo a él o a su hijo. Ya sabes, si lograban capturarlo, habría sido un golpe muy duro. Pero eso no los detuvo. Así que empezaron por ellos mismos. Él empezó por sí mismo, con su propio sacrificio. Antes de la revolución, había estado en prisión, creo que 6 veces, varias veces. Lo llevaron a la peor cárcel, una prisión en el centro de Teherán. Creo que se llama algo así como... No recuerdo el nombre. No me acuerdo del nombre de la prisión. Pero fue allí, lo llevaron allí. Se ofreció como voluntario en la guerra, así que luchó. Aunque nunca había recibido formación militar, aprendió a combatir en plena guerra. Y llegó a ser comandante del ejército irregular, de las fuerzas voluntarias, en los primeros meses del conflicto, cuando la situación era muy mala. Así que es justicia. Creo que eso es lo fundamental. it's justice. I think that's key, and that is a key component of our religion. Y ese es un componente clave de nuestra religión. It is a very Y por supuesto en el Islam chií, en particular, es una fuerza muy poderosa. El primer imán, el segundo imán, el tercer imán, el nieto del profeta, el imán Hussein en Karbala, son figuras que tienen un impacto muy profundo en la forma de ver el mundo de la gente en Irán y en todo el eje de la resistencia. Y eso es lo que les hace tan firmes y tan resistentes. and that's what makes them so. De nuevo, el libro de Alastair Crooke, Resistance, es algo que la gente debería leer. Y Going to Tehran, creo que ya lo he mencionado por tercera vez en tu programa, la gente debería comprarlo y leerlo, de Flint y Hilary Leverett. Y entonces empezarán a entender, creo, la realidad, lo diferente que es de las narrativas occidentales que nos han inculcado desde que yo era adolescente, un adolescente joven, Since I was a muy joven. teenager, a young teenager, a very young teenager. Lo dejamos aquí, profesor Morandi. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un excelente resto del día. Thank you. Gracias, Belastingen. Siempre un bear. Pleasure. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas.
Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.